Pues hablaba acerca del ángulo de ascenso y aparte de la tasa de ascenso. Las fuerzas de reacción durante el ascenso, profe. Sí. Bueno, continuando donde se quedó el avión en B2, ahí vamos a comenzar lo que es los segmentos de ascenso. ¿Okay? El primero de esos segmentos es constante y después pasamos al segundo segmento donde se mantiene cierto ángulo de ascenso a cierta velocidad constante. ¿Okay? A partir del segundo segmento de ascenso vamos a pasar al tercer segmento de ascenso donde se sugiere que sea una aceleración horizontal hasta acelerar a velocidad final de ascenso y volver a aumentar el ángulo de ataque, a ascender, ahora con la nueva velocidad final de ascenso. ¿Ok? La relación que va a tener el drag contra el levantamiento está en función del ángulo. ¿Ok? En cierto ángulo, el levantamiento va a ser mayor y la resistencia al avance va a ser menor. Va a haber un punto donde esa relación sea la mejor, donde haya una mayor cantidad de levantamiento en función de la cantidad de resistencia al avance que pueda producir el avión. Esa relación entre el CD y el CL se saca a través de la polar, con una línea tangencial a la curva polar desde el origen, nos va a dar un valor para CL y un valor para CD. Esa relación es la relación de máxima eficiencia para el avión, ¿ok? Y en función del empuje y el peso, podemos calcular el mejor ángulo de ascenso. Ahora, para calcular ese ángulo de ascenso, de lo que les dejé leer, se puede calcular con la ecuación número 9 o la ecuación número 10, ¿ok? Donde dice que el ángulo va a ser igual al seno inverso del empuje sobre el peso menos, ya sea el drag sobre el levantamiento o el coeficiente de resistencia sobre el levantamiento, ¿ok? La relación es la misma, se pueden utilizar cualquiera de las dos formas a nuestra conveniencia, dependiendo qué datos tengamos, si no está en directo el levantamiento o si no está en directo el CL, ¿ok? Y en el denominador vamos a tener un término el cual se conoce como factor de aceleración, ¿ok? Ese factor de aceleración básicamente nos dice es qué tanto está acelerando el avión, qué tan rápido está aumentando su velocidad. ¿Ok? Al ir ascendiendo y aumentando la velocidad del avión, la indicación en cabina de la velocidad podría mantenerse constante, pero la velocidad del avión va a ir aumentando conforme yo vaya aumentando de altitud y vaya aumentando en velocidad por causa de la compresión del aire. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ese factor de aceleración se puede calcular tanto para un día estándar por debajo de la troposfera o por encima de la troposfera, como para un día no estándar, que es lo que estamos analizando nosotros. Ese valor de aceleración se va a calcular para un día
no estándar por debajo de la tropopausa con las ecuaciones 16, 17 y 18, en función de lo que nosotros tengamos como datos. Si tenemos un número de Mach constante, si tenemos velocidad calibrada o si tenemos velocidad equivalente. ¿Ok? Sí, profe. Una vez que nosotros tenemos ese ángulo de ascenso óptimo, debemos de calcular su gradiente de ascenso, que está en función de porcentaje, ¿ok? Y que no es más que de la misma, el mismo valor de ángulo que nos dio, es sacarle su tangente y multiplicarlo por un factor de 100 para que esté en función de porcentaje. Y ese porcentaje es el porcentaje de gradiente de ascenso. ¿Qué nos indica ese porcentaje? ¿A qué hace referencia? Profe, no indica cuánto estás ascendiendo por unidad de tiempo. No, tiempo no. Indica qué tanto asciende con respecto a cuánto avanza, ¿no? Totalmente. Sí, más o menos te escuché, se escuchó muy bajito, pero sí. Es un porcentaje, supongamos que tiene un 12%. ¿Qué indica? Que está subiendo el 12% en función de lo que avanza horizontalmente. Supongamos que horizontalmente avanza 100 pies y entonces verticalmente aumenta 12, ¿ok? Por último, podemos calcular su velocidad vertical, qué tan rápido está ascendiendo en función de únicamente el eje Y a través del rate of climb, ¿ok? Que ese rate of climb está en la ecuación número 28 de lo que les dejé leer, donde dice que vamos a multiplicar a la velocidad real por el ángulo de ascenso, ¿ok? Obviamente esa velocidad real se tiene que calcular en función si yo tengo velocidad equivalente o calibrada o número de Mach. ¿Dudas de las ecuaciones? No, profe, hasta ahorita no. Bueno, entonces, retomando algún ejemplo anterior, donde nos quedamos en B2, que el avión alcanzaba B2, vamos a suponer que en B2, la velocidad de B2 son 147 nudos, ¿ok? El peso del avión van a ser 6,5 toneladas. Va a ser un 737. El empuje inicial del motor a 0 nudos estático es de 27,000 libras. Viento en calma. Y la máxima eficiencia aerodinámica va a ser con un valor de CD
de 0.036 y uno de CL de 0.66. ¿Me puede repetir los datos, por favor, profe? B2, 147 nudos, peso 6,5 toneladas, empuje estático de cada motor 27,000 libras, viento en calma, valor de CD y CL, CD de 0.036, CL de 0.66. Gracias. Ok, entonces, lo primero que van a hacer es resolver a través de la ecuación 9 o 10, sustituyendo datos, y en el factor de aceleración van a ver qué aplica. ¿Sí? Lo quiero para un día no estándar por debajo de la tropopausa porque vamos despegando. El avión en cabina está indicando 147 nudos. Entonces, vean qué aplica, si un Mach constante, calibrada constante o equivalente constante. Después de eso, únicamente se le saca la tangente al ángulo, se multiplica por 100 para tener el gradiente. Y al último, con esa velocidad de 147 se calcula la velocidad real del avión y se multiplica por el ángulo, el seno del ángulo. Profe, había dicho que el término que viene abajo en el denominador de la ecuación 9 es el factor de aceleración. Sí, Ese es el que tenemos que sacarle la tangente y multiplicarlo por el 100 para obtener el porcentaje. no. El gradiente de ascenso es el que está en porcentaje y ese es el que se le saca al ángulo de ascenso. Una vez teniendo el ángulo de ascenso, le sacas su tangente a ese ángulo y lo multiplicas por 100, te da el gradiente. Ok, profe, gracias. Entonces, para el factor de aceleración, ¿cuál van a utilizar? ¿Cuál de las tres fórmulas? La 10 y la 11, ¿no? Esas ni siquiera son para factor de aceleración. ¿No sería la 17, profe? La que es de velocidad calibrada constante. ¿Por? Eh, pues porque eh, en el despegue, en el ascenso, no recuerdo bien un dato, si usted nos había dicho, venía en el libro, que hasta ciertos nudos se mantenía como constante, algo así, no recuerdo bien. Pero las tres son constantes, Mach constante, calibrada constante y equivalente constante. Lo que lee el piloto en cabina son 147 nudos. Esos, ¿dónde corresponden? ¿En Mach constante, en calibrada constante o en equivalente constante?
calibrada constante. ¿Por? O bueno, antes de eso, ¿la equivalente constante es la verdadera, profe? No, acuérdense que la verdadera es una. Esa es otra, pero no aparece ahí. ¿Por qué la calibrada? Pues era para aviones que ya con electrónica calculaban la velocidad calibrada. Con, si fuera un avión mecánico, la velocidad indicada pues es la indicada, pero como el indicador es digital, entonces la corrige. Y es la que indica el piloto. Sí, por eso. Entonces, hasta ahorita únicamente estamos utilizando nudos calibrados, ¿ok? Indicados en las pantallas. Una vez que el avión llegue a cierto punto de compresibilidad del aire, cambia a números Mach y ahora vamos a utilizar la fórmula de Mach constante. Profe, ahí en esa ecuación en la 17, tomamos los datos igual para lo de la temperatura del metal del día o del ejemplo que ya teníamos. Sí, bueno, es más, les doy una ahorita. La estándar ya se la saben y la del lugar, pónganle 20 grados. Ahora, ¿cuál es la velocidad equivalente? La calibrada corrige error de compresibilidad del aire y luego la equivalente corrige el error de la fuente de presión, utiliza la presión estática real en lugar de la de condiciones estándar. Entonces, ¿cuál van a utilizar? ¿Cuál es la que muestra el avión en pantalla? ¿La calibrada o la equivalente? La La calibrada. calibrada. Ok, entonces, para calcular el rate of climb, la calibrada la tienen que pasar a equivalente o buscar una fórmula que la pase directa a velocidad real. Para utilizar la velocidad real en la ecuación del rate of climb y saber qué tan rápido se está moviendo en el eje Y el avión. ¿Ok?
Ok, profe. Yo me quedé con una duda de lo que nos dé de factor de aceleración, se sustituye ya tal cual, por todo el término del denominador en la ecuación para calcular el ángulo. Sí, todo el término de 1 más Víctor sobre Golfo y delta V sobre delta H, todo eso es el factor de aceleración. Entonces, una vez que tú lo calcules, si te da 1.2, 1.1, es lo que se sustituye en el denominador. Ok. ¿Ok? Para encontrar phi en la ecuación 17, la forma de encontrar phi se encuentra en la ecuación 22, ¿ok? Donde necesitan conocer la velocidad Mach en esas condiciones y sustituirla en esa fórmula. Ok, profe. Corregimos con la temperatura que nos dio, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Si necesitan otro valor, presión, en ese lugar, en este momento, pónganle que hay 30-30 de presión. Ya tienen presión, temperatura, ya si necesitan densidad la calculan para calcular el valor del número de Mach. Sí, profe, está bien. ¿Más dudas de lo que van a hacer? Nada más para resumir, profe, es el ángulo, el gradiente y la ecuación de, ajá, y la de aceleración, el factor de aceleración y ya. Sí, el factor de aceleración lo necesitas para calcular el ángulo. Entonces son tres cosas las que necesitas calcular o encontrar. El ángulo, que es sustituyendo valores que ya te di y poniéndole abajo el factor de aceleración que calcules. El gradiente, que es multiplicar ese ángulo que te dé por sacarle su tangente y multiplicarlo por 100. Y el rate of climb, que es a la velocidad a la que va el avión, transformarla en velocidad real y multiplicarlo por el seno del ángulo. Dale, profe. Entonces ya lo tengo anotado. Profe, nada más dijo que para la ecuación 28 buscáramos una fórmula para convertirlo a velocidad verdadera. ¿Eso viene ahí igual en el documento o lo buscamos en cualquier otro lado? No sé si los tiene el primer departamental, cómo transformar de una velocidad a otra. ¿Ahí lo tiene? Sí, sí, está en Ah, el... ok, ya, sí. Si no, tenemos ahí en el documento, en el capítulo de medición de velocidad de aire. Ahí viene.
Ahora, ese ángulo que les va a dar es el ángulo para la máxima eficiencia de esa aeronave, ¿ok? Con ese peso y ese empuje y esas condiciones. Obviamente, si todo cambia, como diario cambia, el ángulo de la máxima eficiencia va a cambiar, siempre y cuando el piloto busque ese ángulo. Si el piloto quiere ascender mucho más rápido, pues puede meterle un CL mucho mayor, pero obviamente el CD también se va a incrementar, lógicamente. Para eso se necesitaría tener mayor empuje o menor peso, que si no variamos nada de empuje o nada de peso, lo que nos va a dar es que el ángulo no, aunque el ángulo queramos que sea mayor, nos va a dar como un ángulo límite al cual la aeronave podría ascender sin entrar en pérdida. Es para lo que le alcanza el empuje. ¿Sí se entiende esa parte? A mí no me quedó muy claro, profe. Supongamos que el piloto quiere ascender lo más posible, ¿ok? Lo más rápido posible. Al tener un empuje y un peso siempre constante, lo único que puede variar es el CL a través del ángulo de ataque, ¿ok? Ese CL va a llegar un momento en el que no va a ser suficiente el empuje que se va a generar para mantener el avión ascendiendo, ¿sí? Si yo levanto de más la nariz, en lugar de seguir acelerando, el avión va a ir disminuyendo, que es lo que se calcula en el factor de aceleración, ¿sí? Un incremento de velocidad respecto a un incremento de altura. Si el factor de aceleración llega a 1.0001 exacto, el avión está a una velocidad constante, ¿ok? Si el factor de aceleración empieza a decrecer a menor de 1, quiere decir que el avión se está desacelerando. Entonces, para compensar eso, tengo que bajar la nariz del avión para quitarle la componente del peso al avión. ¿Y se puede dar el caso que sea mayor que 1? Sí, en teoría debe ser siempre mayor que 1 para que el avión siga acelerando. Mínimo tendría que ser 1 para que al menos se mantenga la velocidad constante, pero tiene que ser mayor a 1 para que el avión siga acelerando. Ok, ya. Gracias. Profe, ¿y cuál se podría contemplar como ángulo pequeño? Digo, para saber si escoger la ecuación 11 o la 12. O la 12 solamente es para aviones que tienen un motor inoperativo. Nada más para inoperativo. Aquí va a ser un ángulo relativamente grande porque estamos sacando la máxima eficiencia. Si quisiéramos acelerar rápidamente, elegiríamos la ecuación para un ángulo pequeño. Nosotros propondríamos el ángulo. Esa misma ecuación, donde está la ecuación del ángulo, lo que haríamos sería ahora despejar cuánto empuje o cuánto levantamiento yo podría dar y yo proponer un ángulo, ¿sí? Ok, porque luego dice, bueno, que igualan la tangente con el seno inverso, que al parecer se eliminan en la ecuación 12, pero se mantiene igual, ¿no? Como más bien no se eliminan. No, no se elimina. Sí. Supongamos que tú quieres ascender a un ángulo de 20 grados, ¿ok? Entonces en la ecuación
en la incógnita del ángulo tú la propondrías, ¿sí? Con ese ángulo de 20 grados vas a obtener un CL y un CD respecto de tu curva polar, que también lo sustituirías. Ahora aquí, tu peso no lo puedes mover. Supongamos que también propones que quieres salir casi a carga máxima. Lo que despejarías de tu ecuación sería el empuje. Con eso tú tendrías que saber cuánto empuje es el que necesitas para sacar ese peso a ese ángulo con esos coeficientes. Entonces, si tus motores dan ese empuje, podrías hacerlo, pero si tus motores no dan ese empuje, lo que va a hacer es que el avión se va a empezar a frenar y va a entrar en pérdida. Entonces tienes que aumentar o el empuje o disminuir el peso o disminuir el ángulo. En el peso va otra contemplación que es la componente del peso en ese eje. ¿Ok? En el eje, perdón, es la componente, esperen, ya me hice bolas, vertical. Sí, la componente del peso en el eje X, ¿ok? Al momento que yo pongo el avión en un cierto ángulo, tiene una pequeña componente de peso. No sé si me doy a entender. Esa componente del peso lo que hace es que el drag tienda a aumentar. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, sí, profe. Es como cuando van en una bicicleta en una horizontal y únicamente están luchando contra la fricción y el aire, ¿no? La presión dinámica. Pero si empiezan a ascender, también ahora están luchando contra una componente de su peso respecto al ángulo que van inclinados. Lo mismo pasa en el avión. ¿Más dudas de esto? Profe, en el caso del factor de aceleración, ¿puede darse un caso en el que sea menor a 1? Sí, podría ser. Sustitúyelo y vemos cuánto da de ángulo. Profe, ¿cuál es la diferencia de la ecuación 28 y de la ecuación 1, que es de lo mismo de la razón
de ascenso. De la 28. La Ajá. 28 dice que el rate of climb es la velocidad real por el ángulo. En la 1, Dice lo mismo, ¿no? Bueno, solo dice B. Ah, pero es el seno. no encuentro la ecuación 1. No, sí. Sí, es la velocidad por el seno del ángulo. Y tiene que ser el seno porque estamos analizando en el eje Y, en la vertical. Entonces, ¿es la misma prácticamente? Sí, nada más que en la de abajo no aparece el seno, pero tiene que ser por el seno para analizar en el eje vertical, en la Y. Es que se supone que no sé cómo se llama la incógnita, el ángulo, es seno a la menos 1. Se elimina, ¿no? Ujú. Ah, ok. Oiga, profe, otra cosa ya, dejando a un lado el tema de hoy, de lo del examen del segundo parcial, ¿tiene alguna, solución o algo que nos pudiera, proporcionar para ver qué onda con esos ejercicios? Sí, si quieren los resuelvo y se los voy mandando uno por uno. Va, sí, profe, porfa, para saber cómo era. Ok. Dale, gracias. ¿Más dudas? No, profe, por el momento creo que no. No escuché bien. Por el momento creo que no. Ah, ok. Bueno, entonces si no hay dudas, en la siguiente clase vemos qué les dio. Ok. Ok, profe. Dale, profe, nos vemos. Gracias. Gracias, vemos. profe, hasta luego. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Sale.